Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes. Vamos ya a iniciar nuestra sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer nuevamente poder presentar un poco de nuestra experiencia, de nuestros aprendizajes en todo este tema de los factores de riesgo psicosocial. El día de hoy hemos preparado para ustedes una sesión diferente, o pretendemos que sea diferente y especial. ¿Por qué? Porque el día de hoy nosotros no quisimos marcar la ruta de la sesión. Eh, Probablemente algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, debió haber recibido un correo electrónico el día viernes, dándoles los datos de acceso a la sesión, pero también solicitándoles nos compartieran cuáles eran sus principales preguntas, cuáles eran las principales dudas que les gustaría resolver a través de esta sesión. Recibimos sus comentarios y bueno, estuvimos trabajando el fin de semana precisamente para integrar esta propuesta de la sesión. Ya tenemos integrados. De cualquier manera, no se preocupen si ustedes no tuvieron la oportunidad, no tuvieron el tiempo de mandar sus preguntas. Vamos a recibir también sus preguntas a través del chat. A través del chat, por favor, nos pueden presentar sus preguntas y les platico un poquito de cómo va a estar integrada la sesión. De acuerdo a las preguntas que recibimos, vamos a primero resolver algunas dudas o inquietudes sobre aspectos generales de la norma. Algo que nos gustó mucho al revisar las preguntas es que, como bien dicen, no existe, la única pregunta tonta es la que no se hace. Hay preguntas que van desde los conceptos más sencillos, eh, porque sabemos que la norma es ambigua y hay que clarificar muchos de estos conceptos. Entonces, vamos a ver algunos aspectos generales muy brevemente para poder desahogar y estar todos alineados en esta misma condición. Posteriormente, vamos a hablar de una pregunta que fue repetitiva. ¿Qué debo de hacer en el 2022? De cara a que estamos ya por cerrar el segundo periodo de implementación, ¿qué corresponde? ¿Qué no debo de perder de vista para el cumplimiento? Entonces, ojo, primero vamos a estar a aspectos generales, después esta parte de condiciones o recomendaciones importantes para el segundo periodo de implementación, es decir, el periodo 2021-2022, y después nos vamos a ir por cada una de las obligaciones respondiendo a las preguntas. Así que, por favor, si ustedes tienen preguntas, va a ser muy importante cuando estemos hablando de los temas, vamos a poner ahí una pantalla del tema que vamos a estar abordando. También aprovechen para poner las preguntas en ese momento del tema que estamos abordando. Esto nos va a ayudar a que su pregunta tal vez pueda ser muy interesante, pero si es una pregunta de cuestionarios y nos la presentan desde ahorita, se nos va a perder en el chat y cuando lleguemos a la parte de cuestionarios, probablemente tengamos problema para identificar. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Todas las preguntas son bienvenidas. Si en determinado momento el tiempo nos lo permite, podremos abrir micrófonos para también responder a dudas, a otras inquietudes que se pudieran estar generando. Entonces, pues bueno, nuevamente, primero a ver cuáles fueron estas preguntas recurrentes sobre aspectos generales de la norma. Aquí abrimos el chat también para que si hay alguna pregunta relacionada con los temas que vamos a abordar en esta primera parte de la sesión, también nos las presenten y antes de que pasemos al siguiente tema, poder responder. Entonces, preguntas recurrentes con respecto a los aspectos generales de la norma. Bueno, punto número uno, ¿qué es el entorno laboral? ¿No? Esa es una pregunta tal vez que para muchos podría resultar evidente, pero para otros también queremos clarificarlo, porque las propias definiciones que nos marca la NOM 035 pueden llegar a ser confusas para estos conceptos. Entonces, ¿qué es el entorno laboral? Si nos vamos a una generalidad, podemos decir que el entorno laboral es todo el conjunto de condiciones físicas, psicológicas y sociales del trabajo. Es decir, todo lo que influye en el trabajo, nuestras instalaciones, la ubicación de nuestro centro de trabajo, los horarios, el clima, y les estoy hablando del tema meteorológico, la densidad de población que tenemos en nuestras oficinas, la naturaleza del trabajo, el tipo de materiales con los que trabajamos, todo eso, todas estas condiciones, la silla,
la lámpara, todo esto construye el entorno laboral. Hay condiciones psicológicas, es decir, que afectan al individuo, y hay condiciones sociales que son producto de la interacción que se da entre los miembros de esta comunidad laboral. Ahora, para ir profundizando en el tema, vamos a contemplar y a desarrollar dos conceptos muy importantes que están relacionados con el entorno laboral. También podemos entender el entorno laboral como clima organizacional o clima laboral. También podría ser. Ahora, todas estas condiciones que existen en el entorno organizacional, sean físicas, psicológicas o sociales, son potenciales factores de riesgo psicosocial. Esto es un punto interesante. El entorno laboral se construye a través de factores o condiciones, y muchas de ellas representan un factor de riesgo psicosocial. ¿Por qué? ¿Cuáles son? Bueno, situaciones como el entorno, es decir, no es la misma condición de afectación psicosocial para un trabajador si trabaja en una zona rural o en una zona urbana, si trabaja en una zona peligrosa o en una zona de corporativos. El entorno, el ambiente, estoy en una planta, estoy en una oficina. Todo eso puede generar una afectación de carácter psicosocial, aunque pudieran ser condiciones físicas. Dos, el diseño del trabajo. ¿Qué tan claras están mis responsabilidades, mis actividades? Sé cómo se mide mi trabajo, sé cómo se calcula mi bono. Todas estas condiciones que tendrían que ver con líneas jerárquicas, de comunicación, con mi descripción o mi perfil de puesto, son parte del diseño del trabajo y me pueden llegar a generar incertidumbre laboral, y esto podría ser una condición de riesgo psicosocial. También las relaciones que existen en el centro de trabajo, relaciones entre compañeros, relaciones con mi superior, todo esto, cómo interactúo con otras personas, llámese jefes, compañeros, subordinados, clientes, proveedores, también puede ser un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo esto representa riesgo, pero si no lo cuidamos, si no lo procuramos, no lo manejamos de manera adecuada, podría generar un riesgo. Es como trabajar con electricidad. Cuando trabajamos con electricidad, tenemos el riesgo de sufrir un toque, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué sucede si el personal que trabaja con electricidad tiene capacitación, tiene el equipo de protección personal apropiado para esta tarea? Pues entonces ese riesgo se disminuye, ¿verdad? Nunca se presenta el riesgo porque siempre tomamos las medidas apropiadas para que ese riesgo que está ahí latente no se presente. Bueno, esa es la parte de los factores psicosociales. Ahora, las cargas de trabajo. Puede ser cargas de trabajo cuantitativas, tengo mucho trabajo, pero también pueden ser psicológicas, intelectuales. Me están encomendando algo para lo que no estoy lo suficientemente capacitado, no tengo la experiencia, no conozco el idioma, no conozco la tecnología. Cargas de alta responsabilidad, tengo que manejar valores, estoy expuesto a asaltos. Todo este tipo de situaciones son factores de riesgo, pero no necesariamente son riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que si los gestionamos de forma apropiada, nunca nos van a ocasionar un riesgo. Y eso es de lo que se trata la NOM 035, de gestionar, identificar oportunamente, prevenir y controlar estos factores de riesgo psicosocial. Ahora, ¿qué sucede si estos factores de riesgo psicosocial no son gestionados apropiadamente? Es decir, se me salen de las manos, así como la electricidad. Hoy la persona de mantenimiento no se puso los guantes, no se puso el calzado dieléctrico y sufrió una electrocución. Fue un mal manejo, ¿verdad? Una omisión, alguna situación detonó el riesgo. Bueno, a nivel psicosocial existen diferentes riesgos. Es lo que conocemos como riesgos psicosociales, y por su naturaleza vamos a tener 4 categorías. Hay teorías que hablan de más o de menos, pero vamos ahorita a poner 4 categorías de riesgos psicosociales. Riesgos de carácter emocional, es decir, la persona se ve afectada a nivel emocional, se angustia, se desmotiva, hay una afectación en sus emociones, ¿no? Podría ser incluso hasta el estrés, aunque el estrés realmente no es una emoción, es una reacción, pero emocionalmente la persona sufre una afectación.
pero también pueden ser de carácter conductual, es decir, la conducta del individuo se ve afectada. Puede ser que se muestre irritable, no quiere interactuar con otras personas, se aísla, o incluso puede caer y generar cierta propensión a adicciones, desde adicción al trabajo hasta cualquier otra sustancia. También hay riesgos que se manifiestan de forma cognitiva, es decir, la persona pierde capacidad de concentración, tiene pérdidas repentinas de la memoria, se siente perdido o confundido. También esto puede llegar a generar una afectación cognitiva. Y una muy importante, la fisiológica, es decir, ya una afectación directamente en la salud. Hoy sabemos, de acuerdo a una de las encuestas nacionales de ocupación y empleo, que reportábamos en México, que el 75% de los trabajadores sufren de estrés laboral. Y 43% de esos trabajadores ya reportaban sufrir de un trastorno en la salud derivado de ese estrés laboral. Entonces, quiere decir que si nosotros no manejamos apropiadamente los riesgos psicosociales, se nos traducen en problemáticas, se nos traducen en riesgos, en temas de estrés laboral crónico, agudo, financiero, ausentismo, presentismo, adicción al trabajo, síndrome de burnout, síndrome de superviviente, enfermedades mentales como puede ser ansiedad, depresión, violencia laboral, violencia sexual, mobbing. Todos estos son riesgos de carácter psicosocial. ¿Pero qué creen? Que de todos estos que acabo de hablar, estrés, burnout, síndrome de superviviente, absentismo, presentismo, de todo eso no hablan de la NOM 035. No los toca. ¿Por qué? Porque esos son riesgos psicosociales. Y la norma en lo que se enfoca es en gestionar, hacer un manejo apropiado de los factores de riesgo psicosocial para que no se nos conviertan en un riesgo psicosocial, para que no estemos procurando el estrés o el bienestar de los trabajadores de forma directa. Entonces, esto era para clarificar estos conceptos. Ahora, primer pregunta interesante. Y bueno, a todo esto, ¿para qué sirve la NOM 035? Pareciera una pregunta elemental, pero verdaderamente tiene un enfoque muy interesante. ¿Para qué sirve la NOM 035? Aquí yo puse tres respuestas que nos van a ayudar a clarificar para qué sirve la NOM 035. Primero, nos ayuda a definir conceptos básicos en factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de una condición legal, a nivel legal siempre debemos de tener definiciones claras. Lamentablemente en la norma hay algunas que no son tan claras, pero nos da un glosario de conceptos para que, hablando en términos legales, podamos estar trabajando en eso. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto, definir conceptos básicos. Ok, ya sabemos qué es entorno organizacional, ya sabemos que es un acontecimiento traumático severo, ya sabemos que es estrés postraumático, ya sabemos que son riesgos psicosociales, ya nos los dijo la norma. ¿Y eso para qué nos va a servir? Bueno, en primer lugar, la norma lo que nos proporciona son los cómo, es decir, los mecanismos, la forma para que nosotros podamos cumplir con obligaciones patronales en materia de factores de riesgo psicosocial. Ojo, debo puntualizar que la norma no nos obliga absolutamente a nada. La obligación no deriva de la NOM 035. Las obligaciones que tenemos en tema de factores de riesgo psicosocial vienen del Reglamento Federal para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí es donde vamos a encontrar todas las obligaciones que tenemos. Y esas existen desde 2014. Desde 2014 tenemos esas obligaciones. ¿Por qué no las habíamos cumplido? Bueno, porque la autoridad no nos había dado los parámetros, los mecanismos, los lineamientos para cumplirlo. Es hasta que nos dan la NOM 035, que se publica en 2018, que entonces ya se establecen ahí la forma en cómo podemos cumplir con estas obligaciones que tenemos desde 2014 en el Reglamento Federal para la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Entonces, muy importante, nos da conceptos y nos dice de qué manera cumplir con estas obligaciones del reglamento, hablando en específico de los factores de riesgo psicosocial. Y un punto muy interesante o muy importante en el punto número 3, es una norma oficial, es decir, es una norma de carácter obligatorio.
Vamos a verlo ahorita también en el tema de quién debe cumplir la norma, que es aplicable para todos. Pero como es una norma de cumplimiento obligatorio, también tendríamos que acreditar el cumplimiento ante la autoridad en caso de una inspección. Entonces, esta norma 035, otro valor que nos aporta es que nos dice qué evidencias o registros necesitamos para que en el caso de que la autoridad nos verifique, nos inspeccione, tendríamos que exhibir. Un proceso de inspección no es una entrevista, no es una plática. La NOM 035 nos va a decir qué evidencias tenemos que presentarle a la autoridad para que nos dé por acreditado el cumplimiento. ¿Ok? Entonces, este es un punto fundamental. Ahora, ¿quién debe de cumplir con la norma? Que también esa es otra pregunta que nos presentaban. Bueno, y yo estoy obligado a cumplir con la NOM 035. Si tú tienes trabajadores en nómina, estás obligado a cumplir con la NOM 035. Es decir, todos los centros de trabajo ubicados en territorio mexicano estamos obligados a cumplir con la NOM 035. Es decir, a seguir estos lineamientos para que podamos dar cumplimiento a las obligaciones del reglamento en materia de factores de riesgo psicosocial. Ahora, ¿cuáles son esos lineamientos o qué obligaciones me ayuda a cumplir la norma? Bueno, aquí tenemos esta tablita que quienes han estado en algún otro webinar con nosotros la conocen porque normalmente siempre la presentamos. Aquí ustedes tienen una tablita donde vienen todas las obligaciones tal y cual vienen indexadas en la norma, ¿no? Desde la política de prevención de riesgos psicosociales, el análisis de los factores, la evaluación del entorno organizacional, las medidas de prevención y las medidas de control, que lamentablemente en la norma están revueltas en un solo numeral, pero ya en el capítulo 8 las podemos diferenciar y es muy importante que no mezclemos las medidas de prevención y las de control porque tienen enfoques totalmente diferentes. También tenemos la obligación de identificar acontecimientos traumáticos severos, los muy famosos exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, el tema del plan de comunicación, esta difusión de la información a los trabajadores y, como mencionábamos, el registro documental y manejo de evidencias. Ahora, ¿por qué creo que en ocasiones hay confusión en qué debo de cumplir o quién debe de cumplir? Es porque la norma es una segmentación de las obligaciones y como nos muestra estas columnas, dependiendo del número de trabajadores que existen por centro de trabajo, ojo, es por centro de trabajo, no por empresa. Si una empresa tiene diferentes centros de trabajo, podríamos incluso llegar a diferenciar las obligaciones entre uno u otro dependiendo de la población que tengamos en cada uno de los centros de trabajo. Entonces, tenemos las obligaciones que son las más sencillas para las empresas pequeñitas de menos de 15 colaboradores, hasta 15 colaboradores, que igual tienen que cumplir con la norma, pero tal vez solamente tienen que hacer la política, las medidas de prevención, las de control, los acontecimientos traumáticos, los exámenes médicos y la difusión de la información. Lo único que nos exime aquí es el levantamiento de los famosos cuestionarios, que hubo muchas preguntas con respecto a ellos y que vamos a clarificar. Pero esos famosos cuestionarios que han sido un dolor de cabeza para muchas personas, están libres de cumplir quienes tienen menos de 15 colaboradores. Como también el tema del registro documental y manejo de evidencias, que esto es algo peculiar, porque entonces querría decir que si nos inspecciona la autoridad a un centro de trabajo con menos de 15 trabajadores, en realidad no podrían exigirme evidencias porque no estoy obligado a. Esto sería debatible en el momento de una inspección. Ese es un punto que no lo tendremos claro hasta que hasta que vivamos las inspecciones por parte de la autoridad. Pregunta, ¿ya empezaron? No, yo no tengo registro de nadie que hayan inspeccionado en términos de la NOM 035, pero sé que ya están armando el calendario de inspecciones, ya dejando un poquito atrás todo lo que nos había distraído en temas de protocolos COVID y en tema de condiciones generales de trabajo para verificar el tema de outsourcing, que había, pues de alguna manera se habían concentrado ahí los esfuerzos de la Secretaría. Adriana, sí van a poder acceder a mi presentación posteriormente y de hecho vamos a subir este video en bloques también a nuestras redes sociales, entonces es muy importante
también que nos sigan en redes sociales, tanto en nuestro canal de YouTube, en LinkedIn, en Facebook, para que también puedan estar revisando estos videos, que no vamos a subir el video completo porque es muy complicado a veces identificar la información. Vamos a subir pequeños bloques para que ustedes puedan saber dónde están las preguntas que les interesan. ¿Ok? Después venimos con los centros de trabajo de 16 a 50 y de más de 50. De 16 a 50 y de más de 50 tienen todas las mismas obligaciones, excepto por una. En los centros de trabajo de menos de 50 colaboradores, no estamos obligados a evaluar el entorno organizacional, pero tampoco lo tenemos prohibido, ¿eh? Yo tengo muchos clientes que al momento de tomar la decisión de qué vamos a evaluar, hacemos la evaluación de entorno organizacional también en esos centros de trabajo, porque ya podemos medir el entorno organizacional y la información puede ser de mucha utilidad, sobre todo si tenemos centros de trabajo que están combinados, más de 50, menos de 50, entonces estandarizamos para que bajo esa consistencia de la información podamos unificarla y podamos tener resultados consolidados y podamos tener con este tipo de condiciones. Ok. A ver, estoy leyendo tu pregunta, Juan Carlos. Dice, ¿cómo piden para las empresas pequeñas los puntos de política, medidas de prevención y control y no la identificación y factores de evaluación? ¿Qué no se supone que la política y medidas deben derivar de lo que haya identificado y analizado? Sí, tal vez la política no, coincido contigo, Juan Carlos, pero por ejemplo, un poquito yendo a tu pregunta, sí, ¿cómo nos piden medidas de control en pequeñas empresas o en centros de trabajo de menos de 16 colaboradores, si esas medidas de control se derivan de los hallazgos de los cuestionarios y no tienes cuestionarios? Entonces, son estas cosas que pueden parecer un poquito absurdas, pero cuando ya nos vamos al detalle, pues ahí nos damos cuenta, ¿no? En el tema de la política, sí puedes tener una política, y ahorita que hablemos de la política, vamos a ver qué criterios tenemos que utilizar para la política. Pero bueno, si tienes un centro de trabajo de menos de 16 colaboradores, no te preocupes, porque entonces tampoco tendrías que tener ningún registro documental, de acuerdo a lo que le dice la norma, ¿no? Yo a lo mejor cambiaría esa palomita, quitaría las medidas de control y dejaría la de los registros documentales para que todos podamos acreditar el cumplimiento. Ok, entonces, dicho lo anterior, vamos al siguiente punto. Aquí son algunas preguntas, son 3 preguntas específicamente de generalidades que también quiero abordar y que nos van a ayudar a clarificar algunos puntos.